este momento vamos a proceder con la instalación y la configuración de telefonía Elastis, de telefonía IP Elastis. Vamos a crear entonces inicialmente una máquina virtual. Ya la he creado previamente, pero me voy a mostrar como los pasos iniciales de cómo se configura. Iniciemos entonces con Elastics, prueba. Seleccionamos aquí Linux 64 bits Next. Voy a colocar una memoria de 2 GB, un disco duro de 8, reservado dinámicamente. Lo voy a seguir guardando en la unidad D en este momento porque el C ya lo tengo lleno. Voy a crear en esta nueva carpeta, crear. Tenemos que en configuración colocar el punto ISO en el CD para que lo ejecute automáticamente. Ese punto ISO si lo tengo en el C, una que se llama nueva carpeta, en escritorio. Y Elastis, le damos OK y le podemos dar a iniciar. Vamos a pegar unos salticos del proceso de instalación. Nos van a aparecer esta interfaz. Vamos a seleccionar cada uno y configurar cada uno. Aquí les estoy mostrando la configuración de la red. Le configuramos pues esta IP que aparece ahí. En el proceso de la instalación nos va a pedir pues varias contraseñas. En este caso las de MySQL nos está pidiendo, y también la del FreePBX para poder ingresar desde alguna interfaz al administrador. Ya después de tener el servidor de Elastis instalado, nos va a aparecer esta interfaz. Tenemos que loguearnos con el usuario que le creamos previamente. En este caso yo le había creado el usuario, no me acuerdo Juansi, y la contraseña que también le habíamos asignado. Sí, aquí me dejo ingresar. Verificamos cuál es la IP que tenemos con el comando ifconfig y le habíamos ingresado la IP 192.168.2.11. Yo también le instalé una máquina virtual como cliente. En este caso es esta, Windows 7 Elastis. Lo podemos iniciar. Ya con la máquina virtual de Windows 7 abierto, principalmente tenemos que asegurarnos que tengamos comunicación entre el servidor de Elastis y el cliente en Windows 7. Ingresamos con cmd y le hacemos un ping al servidor con esta IP 192.168.2.8. ping 192.168.2.8. Sí, en este momento tenemos comunicación con el servidor. También le podemos hacer un ping al cliente. Animémosle cuál es la IP, es la 27. Aquí le damos ping 192.168.2.7. no tiene comunicación. Vamos a verificar algo en el cliente. Ahora el centro de redes y recursos compartidos, configuración avanzada. Aquí tiene que activar la detección de redes. Si esto no está activo, no va a tener comunicación. Yo siempre las activo absolutamente todas. Le damos, vamos a mirar aquí en esta flechita y le damos guardar los cambios. Volvemos a hacer la prueba desde el servidor. Listo, ahora sí tenemos comunicación con el cliente. Entonces ya lo que sigue es ingresar a una página, un navegador con la IP del servidor para tener la interfaz de Elastis. Entonces ingresemos
como ya había ingresado previamente, entonces aquí ya debe estar la IP 2 y 8. Vamos a sitio web no recomendado y aquí nos abre la interfaz para la configuración de la telefonía IP, VoIP. Ahí se pone un poco lento, esperemos que abra. Listo. El usuario va a ser admin y la contraseña pues la misma que usted le ingresó previamente. Y aquí, como pueden ver, ya estamos en la interfaz del servidor Elastic en el cliente. Bueno, ya después de tener la interfaz de Elastic, lo que vamos a hacer inicialmente es configurar las extensiones. Para configurarlo ingresamos en el menú PBX configuración y aquí nos va a aparecer otro menú y le damos a dar extensiones. Yo ya he creado muchas extensiones, las que nos solicitaron, con las áreas de licitaciones, gerencias, recursos humanos, logística, hasta los celulares, pero les voy a explicar cómo lo hice. Ingresamos aquí a extensión, vamos a hacer una prueba, vamos a darle submit. Y acá le vamos a colocar cuál es la extensión que vamos a usar. En este caso vamos a colocar entonces 7654 como prueba. Vamos a colocarle el nombre de prueba 11, prueba 11. Y vamos a cambiarle aquí esta contraseña. Yo siempre he estado usando la contraseña Juanse17. Y le damos submit. Por último le damos a aplicar configuración. Y las extensiones nos van a aparecer a este lado, como les había mostrado anteriormente. Esta prueba 11 ya está configurada. Y así con cada una de ellas. Para mirar las extensiones que ya tenemos creadas, vamos a ingresar lo mismo menú, operador de panel, y aquí nos van a aparecer absolutamente todas las extensiones que ya hemos creado. Es un poco lento. Aquí nos aparecen todas las extensiones, 401, 402, de gerencias, de licitaciones, y a cada una le coloqué un número, sistemas 1, sistemas 2, 201 y 202. Bueno, para crear una contraseña para las llamadas a celular o llamadas internacionales, vamos a PBX, ingresamos en esta opción, salida rutas salientes, y lo que tenemos que hacer acá es ingresarle un nombre y una contraseña. Aquí también le podemos ingresar si queremos un patrón de marcado, y aquí nos explican cómo lo puede configurar, las diferentes rutas. Aquí ya lo habíamos hecho previamente, entonces ya lo tenemos configurado. Llamada celular, esa es la contraseña que nos va a pedir para poder hacer llamadas a celular. Y por último le damos a guardar los cambios y aplicar. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es crear grupos de timbrado para ingresar, hacer esta configuración. Ingresamos en PBX y aquí le seleccionamos grupos de timbrado. Él nos aparece este pantallazo, y aquí podemos hacer la diferente configuración. Nos habían pedido configurar que cada que ingrese una llamada a recursos humanos ingrese en una extensión diferente. Esto quiere decir que entra la primera, y si la primera está ocupada entonces pasa a la segunda, y después a la tercera, y después a la cuarta. Para esto lo que hicimos es inicialmente configurarle el número 100 a este grupo de timbrado como un grupo de extensiones número 100, y seleccionamos la opción Hunt, que significa que toma turnos dependiendo de la extensión disponible. El tiempo es de 20 segundos, va a sonar por 20 segundos, y vamos a ingresar las extensiones, todas las que ya habíamos creado previamente de recursos humanos.
Lo bueno es que aquí en estos signos de interrogación nos aparece una explicación de cada de estas opciones, de cada de estas funciones que hay acá, y solamente lo que tenemos que hacer es esto. Entonces, por ejemplo, aquí dice que selección rápida de extensiones, es como seleccionar una extensión al final. Si alguna de estas no me contestan, entonces que nos contesten en alguna de estas, y así nos aparecen pues varias opciones. Por último le damos entonces enviar los cambios, y aquí nos aparece aplicar y le damos aplicar. Otra cosa que nos pidieron es crear un grupo de timbrado que se llame licitaciones. Hicimos el mismo procedimiento, grupos de timbrado. Ahorita no expliqué esta parte, pero aquí ingresamos el número del grupo de timbrado, que es este mismo de acá, que es 400, que ya lo habíamos creado también previamente, y el nombre, la descripción, el nombre licitaciones. Entonces vamos a ingresar y miramos pues cómo está configurado. Lo que nos piden aquí en este grupo de timbrado es que solamente cuando llamen al grupo de licitaciones solamente entre en una sola extensión al primero disponible. Entonces tenemos que seleccionar aquí estrategia de timbrado, primero disponible, ingresamos todas las de licitaciones. Yo había ingresado pues varias, realmente no son tantas, pero yo ingresé varias y solamente va a contestar una sola persona, el primero que esté disponible. Algo que no expliqué ahorita fue que destino si no hay respuesta. En caso de que ninguna de las que no tengan éxito en esta llamada, ¿qué debe hacer? En caso de, aquí nos aparecen pues las opciones: que se vaya una grabación de llamada, que se vaya al IVR, que vemos acá, tenemos pues como varios destinos, y aquí puede estar como todo grupo de extensiones, que marque otro grupo de extensiones. Aquí pues es como terminar la llamada, hay como varias opciones, hay unas más entendibles que otras. Lo otro ya sería entonces empezar a cacharear con cada una de estas. Y por último, enviar configuración, que ya lo había hecho. Aquí nos aparece aplicar cambios y ya. También nos pidieron crear un grupo de timbrado para que cuando se marque al grupo de control gestión suenen todas las extensiones. Entonces se realiza la siguiente configuración: sonar todos. Al momento en que marquen van a sonar las dos al mismo tiempo. Y hacemos lo mismo, enviar los cambios y aplicar configuración. También nos piden que le configuremos a los gerentes un follow me, que es si cada que le ingrese una llamada al gerente suene en la extensión principal, y si no contesta después de 5 repiques se le redireccione la llamada a un celular. Entonces miremos en gerencia cuántas extensiones tenemos. Tenemos 1, 2, 3, tenemos 5 extensiones. Entonces a cada gerente se le debe redireccionar un celular. Aquí ya habíamos creado entonces para gerencia 1, le tenemos configurado el celular de gerencia 1, que es el 901. Entonces vamos a hacer lo siguiente: ingresamos a gerencia 1, a la extensión que ya habíamos creado de gerencia, le damos a herir follow me, listo. Después de 5 segundos de repiques, no, sino 5 segundos que se llama esta extensión, el proceso que si no responde va a ser que se redireccione la llamada. ¿Dónde está esa opción? Al 901. Y le damos guardar los cambios. Y eso mismo tenemos que hacer y aplicar configuración. Y eso mismo tenemos que hacer con cada uno de los gerentes.
agregar una extensión gerente 2, ya lo tenemos, celular gerencia 2, celular gerencia 3, celular gerencia 4, y cada que los marque después de 5 segundos, no repique sino segundos, se le redirecciona la llamada al smartphone, porque esas extensiones son las extensiones del celular. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es realizar algunas pruebas con diferentes extensiones dentro del mismo servidor. Para ello yo instalé dos softphones que se llama Swiper y el otro se llama Pangolin. Vamos a configurar inicialmente en Swiper una extensión. Miramos acá, configuremos gerencia 4 en esa extensión, en ese softphone. Entramos a configuración, crear una cuenta SITP. Siguiente, la extensión es gerencia 4, es 304, entonces colocamos acá 304 número de la extensión arroba y la IP del servidor 168.2.8. La contraseña es la que le colocamos previamente a las extensiones, y aquí vamos a colocar nuevamente la IP del servidor y le damos siguiente. Aquí le vamos a colocar el nombre, se llama gerencia 4, le damos siguiente. Su cuenta se va a añadir a la lista de cuentas, ya la podemos dar cerrar, y aquí ya este nos quedó configurado con gerencia 4. Ya había configurado previamente gerencia 1, ahora ya tenemos también gerencia 4 y le damos OK. Aquí lo podemos cambiar. El que tiene el chulito es en la extensión a la cual se encuentra en estos momentos. Ahora ingresemos al Pangolin. Vamos a configurar aquí una extensión diferente. En este caso vamos a configurar licitaciones 9, 409. Entonces aquí le colocamos 409. Aquí le vamos a colocar la misma contraseña, la IP del servidor y el puerto 5060, y le damos loguear. 409. Ahora podemos hacer una prueba realizando una llamada gerencia 4, llamemos desde acá 409, llamar. Como pueden ver, ya nos está timbrando en el otro softphone. Le damos colgar y de acá podemos hacer la llamada a gerencia 4. Se me olvidó cuál era. 304 y llamar, y aquí nos ingresó también la llamada. Le podemos dar respuesta y aquí se forma un eco porque tenemos dos software con el mismo micrófono. Entonces esa es como una de las pruebas principales para continuar con el proceso. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es agregarle una grabación de IVR. Para esta operación tenemos que ingresar a configuración PBX. Hay una parte que dice grabaciones del sistema y aquí vamos a añadir entonces una grabación. Hay dos opciones de hacerlo. La primera es usted hacer previamente una grabación. Por ejemplo, aquí había creado esta IVR y le da a examinar y la sube, y luego le da le ingresa un nombre y le da a guardar. Eso a veces presenta mucho problema porque de pronto el formato no es el adecuado, entonces no le queda funcionando bien. Y la otra opción con la que se puede hacer es ingresando acá el número de una extensión para usted hacer la grabación directamente desde el softphone. En este caso la va a agregar la extensión que acabamos de configurar, 3004, y le da ir.
usando el teléfono, ese teléfono con esta extensión, tenemos que llamar a que realmente es el asterisco 77, y cuando finalice la grabación va a presionar va a presionar la tecla numeral. Entonces vamos a hacer el procedimiento, vamos a hacer una prueba. Eso es una prueba porque realmente esto ya lo hemos hecho. Es la 3 que es con este. Entonces ingresamos asterisco 77, él nos suena un pitico y empiezo a hablar por el IVR. Las opciones del IVR son las siguientes. Para comunicarse con recepción marque 1, 2 para recursos humanos, 3 para licitaciones, 4 para auxiliar de sistemas, 5 para gerencia financiera, 6 el grupo de gestión calidad, 7 secretaría logística, y se marca la opción no válida de volver al IVR principal. Si excede el tiempo de espera, devolver la llamada al IVR principal. Entonces vamos a finalizar esta grabación. Ahí estaba grabando, vamos a finalizar esta grabación. Y ahí hay una voz que me está diciendo que marque 1 para escuchar la grabación. Si uno le da 1, escucha lo que grabó. Ahí está escuchando todo lo que estoy diciendo y lo doy colgar. Entonces, después de hacer esto, lo que tenemos que hacer acá en grabaciones del sistema es ingresarle un nombre. Vamos a colocarle aquí prueba y le damos guardar. Entonces aquí nos va a aparecer, después de aplicar la configuración, nos va a aparecer prueba. Entonces ya tenemos el IVR guardado. Aquí ya había creado uno previamente con toda la información que les había, que está acá. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es crear el IVR como tal. Inicialmente debemos de crear una extensión con el nombre de IVR. Yo le coloqué recepción Sena por equivocación, pero ya sé que es la extensión del IVR, y hacerle un follow me para que cada vez que ingrese esa extensión 0 se redirija al IVR. Las personas que marquen el 0 van a recibir la grabación del IVR. Lo siguiente es ir al menú IVR y añadir IVR. Acá lo que debemos hacer es colocar un nombre y colocarle todas las opciones. Marque 1 para tal, marque 2 para tal, marque 3 para tal, marque 4 para tal. Aquí ya lo tenemos listo. Esperamos que si nos abra bien. Nos abrió bien, perfecto. Entonces le colocamos el nombre. El anuncio, lo que va a recibir es grabación, es la grabación que tenemos y habíamos grabado previamente. Y si la destinación es inválida, debe devolverse al IVR, o si excede el tiempo de espera, debe devolverse al IVR. Y aquí están las opciones que les había indicado. Marque 1, recepción Sena, marque 2, el grupo de recursos humanos, marque 3, el grupo de licitaciones, marque 4 para sistemas, marque 5 para financiera, marque 6 contratación, marque 7 para logística. Entonces le damos submit y por último le damos grabar los cambios, aplicar configuración. Ya podemos realizar entonces una prueba. Ustedes no escuchan, pero yo sí. Marcamos 0, enter, y efectivamente ahí me acaba de ingresar al IVR con la previa marcación. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es realizar una prueba. Aquí nos dicen que si marcan la opción 3 va a contestar una extensión del grupo licitaciones. Entonces licitaciones, aquí en extensiones, licitaciones es 401, 402, 403, 404. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ya previamente había hecho ya la prueba, igual le configuré el 404 licitaciones 4. Entonces aquí, desde acá, desde esta extensión 4009, vamos a marcar al IVR con el 0. Ahí me ingresó al IVR,
me está diciendo que marque 1, marque 2, marque 3. Entonces marquémosle la opción 3 y nos debería de sonar en esta extensión de licitaciones. Entonces ingresamos la opción 3 y ahí me entró la llamada con la opción 3. Rechacemos, colgamos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es crear un nuevo servidor. Le coloqué el nombre de Elasticali. Ese servidor lo creamos para configurar las troncales, para que se puedan comunicar. Por ejemplo, si tenemos dos servidores en diferentes ciudades, para que se puedan comunicar una extensión de esta ciudad con el servidor de otra ciudad, la extensión del servidor de otra ciudad. Entonces iniciamos el servidor de Elastic que creamos nuevo. Le configuramos la IP 2.6. También le creé un cliente. Este no es este. También le creé un cliente. Y para iniciar debemos de colocar la IP en esta parte de arriba del navegador 2.6. Y al iniciarlo nos aparece ya esta interfaz, pero ya estamos comunicados con el servidor con el nombre de Kali. Entonces lo que tenemos que hacer principalmente es crear una extensión en cada servidor de la red troncal. En este caso le puse troncal Kali, dándole más tamaño para que se vea, troncal Kali 2000, y con la misma contraseña pues que le he puesto a los otros. Lo mismo hice con este otro servidor. Creé una troncal, una extensión que se llamó troncal Medellín y le puse 1000. Entonces en Medellín le puse troncal Medellín 1000 y en Cali le puse troncal Cali 2000. Lo otro que vamos a hacer es configurar las troncales en cada servidor. Entonces iniciamos con el de Medellín. Aquí le vamos a añadir línea troncal SITP y tenemos que llenar estos campos. Lo voy a decir como lo hice, ya lo había configurado previamente. Estamos en Medellín y le coloqué el nombre troncal hacia Cali con el otro mismo aquí nombre en esta descripción. Y lo que tenemos que hacer acá es llenar con todos estos detalles para poder tener comunicación troncal. Entonces colocamos en host la IP, el username, la extensión que acabamos de crear, la contraseña que le puse a todos, y por último le colocamos nuevamente la IP. Aquí ya lo llenamos así tal cual como está. Y en la cadena de registro tenemos que colocar la extensión que le creamos en Cali, le colocamos el nombre que le creamos, troncal Cali arroba, y la IP de Cali, y /1000. Le damos a enviar cambios. Lo mismo hicimos en el servidor de Cali. El servidor de Cali es este. Lo mismo hicimos en el servidor de Cali, ya le habíamos creado la extensión troncal Cali. Ingresamos aquí a troncales, añadir nueva troncal. Ya les voy a mostrar entonces cómo quedó configurada. Veremos el tamaño para que me deje seleccionarlo. Y quedó configurado de la siguiente forma: troncal hacia Medellín. Los mismos parámetros, en este caso ya le ingresamos fue como host la IP de Medellín, el username con la extensión que le creamos 1000 Medellín, lo mismo la IP, aquí el nombre 10.000 que es la extensión que le creamos de Medellín, y la misma cadena de registro 1000 troncal Medellín arroba la IP de Medellín /2000 que es la troncal de Cali. Ya por último estamos en estos momentos en la de Cali. Ingresamos a rutas salientes y llenamos los campos de esta manera. Aquí hacia Medellín, estamos en Cali, hacia Medellín, colocamos así, hacia Medellín,
y para poderse comunicar con otra ciudad debemos de ingresar el prefijo 5. Entonces estamos en Cali, vamos a llamar a Medellín. Antes de colocar la extensión debemos colocar un 5 y la extensión, y acá tenemos que colocar, nos aparece por defecto Troncal Medellín, que ya lo habíamos configurado donde dice troncales. Lo mismo hacemos en Medellín, que es esta, ingresamos a rutas salientes, hacia Cali, y lo mismo hacia Cali. Aquí para comunicarnos desde Medellín hacia Cali debemos de ingresar el 6, el número de la extensión, y aquí nos aparece Troncal Cali, solamente nos aparece ese que fue el que ya habíamos añadido, la Troncal de Cali, y le damos enviar cambios. En este servidor que le colocamos como nombre Cali, tuvimos que configurar las siguientes extensiones, que ya la tenemos pues agregadas. Démosle más tamaño. Yo le coloqué unas pruebas, ya tenemos Troncal Cali, el director, el secretario, el ingeniero, el interventor, saludo ocupacional, y debe ser gestión, miremos acá, pasteliémonos, gestión social. Entonces lo que vamos a hacer ya es configurar en este Zoiper una de esas extensiones. Cojamos la de ingeniero 803, esa es la ingeniero 1, ingeniero de proyectos, le damos configuración, preferencia, y le colocamos, ahí no era configuración, crear nueva, SITP, siguiente, es 803, si no estoy mal, miremos, 803 es correcto. Entonces colocamos aquí 803 arrobas el IP 192.162.2.6, la contraseña que es la misma, y la IP. Le damos siguiente, aquí le colocamos ingeniero de proyectos, le damos siguiente, lista y cerrar. Aquí miramos cómo nos quedan preferencias, ingeniero de proyectos, aparece con un chulito, está ok, y aquí nos debe aparecer ya ingeniero de proyectos. Entonces en estos momentos estamos en la sede de Cali, y para comunicarnos con la sede de Medellín, que es esta, debemos de marcar con el prefijo 5. Entonces vamos a realizar la prueba, una llamada de Medellín hacia Cali, de Cali hacia Medellín. Entonces llamemos a esta extensión 4009, entonces sería 54009, llamar. Aquí está entrando la llamada, entonces ya tenemos comunicación entre las dos ciudades, ya con esa configuración troncal que tenemos, por lo menos desde Cali hacia Medellín. Podemos terminar esta llamada y realizamos entonces una llamada desde Medellín a Cali al ingeniero de proyectos, a la extensión 803. Entonces el prefijo es 6, 803, y le damos marcar. Coloqué mal la extensión, coloqué 8803 y es 803 nuevamente. Y aquí nos está llamando el ingeniero desde acá, desde Medellín hasta Cali. Ya tenemos comunicación entre las dos ciudades. Rechazamos esta llamada, colguemos también acá. También en el servidor de Cali tuvimos que configurar
una contraseña para las llamadas a celular o llamadas internacionales o nacionales. Para hacer esto lo hicimos por acá, rutas salientes, llenamos estos campos celular internacional, la contraseña y luego enviar cambios. Conozco de los cambios ahora sí. Le damos sí y luego aplicar configuración. Bueno, también tuvimos que crear un follow me para los ingenieros residentes. Para realizarlo entonces hacemos el mismo procedimiento que en Medellín, para que cuando le ingrese una llamada a la extensión principal, si no le contestan, después de los 5 repiques acá, 5 repiques, se le reenvíe la llamada, se le redireccione, la llamada a la extensión que se llama celular ingeniero 1, que es la 1110, la buscamos, 1110. Llaman acá, después de los 5 repiques, si no le contesta se rige la llamada del smartphone. Guardamos los cambios. Y lo mismo hacemos con el ingeniero residente 2. Aplicamos el follow me, ya lo tenemos, 805, miremos que si esté bien, ¿sí? Y que se le redireccione la llamada a la extensión 1111, celular ingeniero, y enviar los cambios. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es mostrarles cómo hicimos, así mismo como hicimos en Medellín, lo estamos haciendo aquí en Cali, de crear un IVR con todas las opciones. Inicialmente, igual que en Medellín, grabaciones del sistema. Aquí le vamos a añadir una extensión desde el cual vamos a grabar, o le vamos a subir de una vez el archivo de audio con la grabación del IVR, como les había indicado. En este caso tenemos la extensión de ingeniero de proyectos, que es 8003. Entonces colocamos acá 8003, le damos ir. Luego de hacer esto, realizamos el marcado como se los había explicado previamente, de asterisco 77, me suena un tono y después del tono comienzo a grabar, y para finalizar le doy la tecla numeral y luego le damos 1 para escuchar la grabación o colgar. Y listo, ya después le colocamos el nombre y le damos guardar y nos queda aquí guardado, así como lo tengo yo, grabación Cali. Lo que sigue es haber creado una extensión inicialmente del IVR. Yo ya la creé, IVR Cali, la extensión 222, le colocamos la respectiva contraseña y le dimos guardar. Luego le creamos el follow me para que cada que ingrese una llamada a esta extensión se redireccione al IVR de Cali y le damos guardar los cambios. Y luego vamos a configurar las opciones del IVR. Ya lo habíamos hecho también previamente, añadir un nuevo IVR y vamos a mirar cómo nos quedó el de Cali. A veces es complicadito que abra. Primero tengo que abrir uno en blanco y luego me deja abrir el de Cali, aunque no todas las veces. Vamos a ver si esta vez me deja. Listo, ahora sí. Entonces lo mismo, colocamos el nombre, pues esto era antes de haber hecho el follow me. Esto es antes del follow me. Primero es esto y después el follow me, porque este es el nombre que nos deja seleccionar. El anuncio, la grabación que ya habíamos hecho, aquí si es inválida,
la opción y la extensión que se vaya al IBR Cali. Si no lo había guardado, lo mismo acá. El tiempo de espera, IBR Cali, y le configuramos las opciones. Vamos a cancelar que todavía no lo he guardado. IBR, listo. Le configuramos las opciones. 1, director de proyectos. 2, secretaria. 3, ingeniero de proyectos. 4, bueno, así fueron las opciones que yo me inventé para este caso. Y le damos a guardar. Le damos sí. Le damos a aplicar configuración. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es realizar una prueba en la ciudad de Cali. Tenemos la extensión 807 configurada y en esta tenemos configurada la de secretaría. Entonces dice que para secretaría marque la opción 2. Entonces inicialmente vamos a llamar al IBR. La opción para llamar al IBR en la ciudad de Cali es 2222. Ahí me entró al IBR y le voy a seleccionar la opción 2 y me entra la llamada a secretaría. Ahora lo que vamos a hacer es llamar a Medellín, desde Medellín a la ciudad de Cali. Entonces la extensión prefijo 6 2222. Ahí me ingresó al IBR y le vamos a dar entonces la opción 2 y me debe entrar a secretaría. Efectivamente me acaba de entrar a secretaría.